¿Cómo formar el género y el número en italiano? Por género entendemos el masculino y el femenino, y por número el singular y el plural de las cosas y de lo que describe a las cosas, pero a partir de ahora me referiré a las cosas como sustantivos y a lo que describe a las cosas como adjetivos. Casos regulares, casos irregulares, ejemplos y ejercicios. La forma regular del género masculino singular. Generalmente, lo usual es que los sustantivos y adjetivos masculinos en su forma singular terminen con la vocal O. Tenemos algunos casos de sustantivos o cosas y de adjetivos, lo que describe a las cosas, como las palabras giorno, ragazzo, libro, cuaderno, zaino. La palabra zaino se traduce en español como mochila, y mochila es femenina en español, la mochila. Es un error muy común que cuando se trata de una palabra que en español es femenina, la entendamos también en italiano como femenina, pero si observamos bien, la palabra zaino es de género masculino por sí misma, sin traducirla a ningún otro idioma. Entonces hay que estar atentos a este fenómeno, a estas particularidades del idioma, porque podría generar algún tipo de contratiempo para aprender italiano. Y después tenemos unos ejemplos sobre los adjetivos o lo que describe a las cosas, y que también terminan con la O por tratarse de adjetivos masculinos singulares. Pulito, spento, aperto, magro, furbo. Mantén en mente estos ejemplos ya que después los vamos a ver en su forma femenina. Forma regular del género femenino singular. Generalmente los sustantivos y adjetivos femeninos en su forma singular terminan con la vocal A, como en las palabras o sustantivos matita, ragazza, lavagna, aula, scrivania. La palabra escribanía en español se traduce como escritorio, y escritorio es una palabra masculina en español, el escritorio. Pero en italiano tenemos que comprender que se trata simplemente de un sustantivo femenino, scrivania, y que no requiere de la traducción de ningún otro idioma y que en sí misma en italiano es una palabra del género femenino. Los adjetivos que tenemos como ejemplos son los mismos que los anteriores, pero en su forma femenina. Pulita, spenta, aperta, magra, furba. Después tenemos otra forma particular del género. Se trata de palabras del género femenino y masculino singulares. Existen sustantivos y adjetivos que son singulares y que terminan con la vocal E, así se trate de palabras femeninas o masculinas. Tenemos aquí una lista de ejemplos y en la parte derecha hay unos círculos de color rosa y azul para indicar a qué género pertenecen. Por ejemplo, la palabra chiave o la palabra torre son femeninas y terminan con la vocal E, y la palabra cane y la palabra cognome son del género masculino, pero también terminan con la vocal E. Es decir, a diferencia de los casos anteriores que terminaban con A si eran femeninas y con O si eran masculinas, en esta ocasión, ya sea que se trate de masculinas o femeninas, terminan con la vocal E. Tenemos el caso de la palabra elefante. Está marcada con un círculo rosa y un círculo azul porque es un elefante hembra o un elefante macho, y de todos modos utilizamos la misma palabra elefante, no decimos elefanto y elefanta. En el caso de los adjetivos o lo que describe a las cosas, tenemos que este tipo de adjetivos que terminan con la vocal E pueden funcionar para ambos casos, para describir cosas masculinas o femeninas. Por ejemplo, il ragazzo elegante, el muchacho elegante, y la ragazza elegante también, la muchacha elegante. Y que no decimos il ragazzo eleganto y la ragazza eleganta, eso sería un error. Facile, difficile, o los adjetivos de nacionalidad cinese, que se utiliza para chino o china, y francese, que se utiliza para francés o francesa. Un ragazzo francese o una ragazza francese. Forma regular del género, masculino plural.
Generalmente, los sustantivos y adjetivos masculinos en su forma plural terminan con la vocal I. Anteriormente revisamos los ejemplos de giorno, ragazzo, libro, cuaderno y zaino, palabras masculinas singulares. Al momento en que este tipo de sustantivos se pasa a plural, terminan con la vocal I y se trata de palabras masculinas plurales. Giorni, ragazzi, libri, quaderni, zaini. Y los adjetivos calificativos también. Puliti, spenti, aperti, magri, furbi. Así tenemos que si queremos decir apagado, apagada, apagados y apagadas, decimos spento, spenta, spenti, spente. Forma regular del género femenino plural. Generalmente los sustantivos y adjetivos femeninos en su forma plural terminan con la vocal E. Matite, lápices, y matita, un solo lápiz. Ragazze, muchachas. Ragazza, una sola muchacha. Lavagne, pizarrones o pizarras. Lavagna, una sola pizarra o pizarrón. Aula, aule. Scrivania, scrivanie. Y con los adjetivos ocurre lo mismo. Pulita, limpia. Pulite, limpias. Spenta, apagada. Spente, apagadas. Aperta, aperte. Magra, magre. Furba, furbe. Sobre la forma particular del género femenino y masculino plurales, existen aquellos sustantivos y adjetivos que son plurales, pero que en ambos casos terminan con la vocal I, ya sea que se trate de masculinos o femeninos. Si recordamos lo revisado anteriormente, teníamos sustantivos que terminaban con la vocal E sin importar cuál fuera su género: chiave, torre, cane, cognome y elefante. Este tipo de sustantivos que terminan con la vocal E en singular, al momento de transformarse en plural, no importa si se trata de masculinos o femeninos, siempre van a terminar con la vocal I. Chiavi, torri, cani, cognomi y elefanti, y no van a perder sus propiedades de masculino o de femenino. Lo mismo pasa con los adjetivos calificativos. Una ragazza elegante y un ragazzo elegante se transforman en due ragazze eleganti o due ragazzi eleganti, facili, difficili, cinesi o francesi. Podemos extraer la primera regla general para formar el género y el número. Tenemos que en las palabras singulares, masculinas o femeninas, terminan con A, con O o con E, y que en su forma plural va a haber una transformación en la terminación de la palabra. Generalmente las palabras que terminan con A, como ragazza, van a terminar con E en su forma plural: ragazza, ragazze. Y las palabras singulares masculinas que terminan con O generalmente van a pasar a terminar con la vocal I: ragazzo, ragazzi. Y que las palabras que pueden terminar con E y ser masculinas o femeninas en su forma singular siempre van a pasar con la vocal I: elefante, elefanti, chiave, chiavi, cinese, cinesi, francese, francesi. Forma particular del género. Existen algunas particularidades que escapan a la regla que acabamos de aprender. Por ejemplo, en el caso del femenino singular, existen algunos sustantivos que son del género femenino y que son singulares pero que terminan con la vocal O. Si estamos habituados a que terminen con A por ser femeninas, como ragazza o signorina, tenemos que la mano es femenina pero termina con O. La radio es femenina pero termina con O. ¿En español se te ocurren algunas palabras que sean femeninas y terminen con O? Esta particularidad también puede presentarse debido a la abreviación de otras palabras, por ejemplo la palabra foto o la palabra moto. La foto y la moto son femeninas, pero es la abreviación de la palabra fotografía o motocicleta. Por eso es común decir la foto, pero lo correcto es decir la fotografía. La moto, pero lo correcto es decir la motocicleta. Así como hay palabras femeninas que terminan con O,
También hay palabras masculinas que terminan con a en su forma singular. Por ejemplo, il problema, il sistema o il fonema. Estas palabras son muy pocas, pero existen en italiano y generalmente provienen del griego. Continuando con la forma particular del género, el femenino plural. Si recordamos aquellas palabras femeninas que terminan con o, al momento de transformarlas en plural, nos vamos a encontrar con que le podemos agregar una i, por ejemplo, la mano, le mani. Pero cuando se trata de la abreviación de otras palabras, el plural no se manifiesta, a menos que la palabra ya no sea abreviada, y la vocal final dependerá de la palabra que se trate. Por ejemplo, foto, quedamos que era la abreviación de la palabra fotografía. Entonces, al transformarla en plural, decimos una foto en singular o due foto en plural. Si queremos realmente agregar la letra final, la letra cambiante, tenemos que dejar de abreviar la palabra y decir la fotografía o le fotografie. Hasta que está completa la palabra, podemos agregar la terminación plural que corresponda. La motocicletta, pero en plural, le motociclette. Ya no está abreviada, sino simplemente decimos la moto o le moto, chiclete. Forma particular del género, masculino plural. Estamos revisando particularidades del masculino plural en este caso. Los sustantivos masculinos singulares que terminan con la vocal a como problema, sistema y fonema, en plural terminan con la vocal i. Problema pasa a problemi con la i, sistema pasa a sistemi y fonema pasa a fonemi. Y así se forma el plural problemas, sistemas y fonemas. Son palabras que generalmente provienen del griego y que son muy pocas. Hay otra particularidad del género. Por ejemplo, género masculino y femenino singulares. Existen algunos sustantivos que son del género femenino o masculino, que son singulares y que terminan con un sufijo ista. Por ejemplo, turista, y podemos ver arriba los círculos rosa y azul porque puede ser un hombre turista o una mujer turista y no cambia. Puede ser altruista, optimista, un dentista o una dentista, farmacista, ciclista o musicista. Al momento de transformar este tipo de palabras ista en plural, entonces sí importa si se trata de palabras masculinas o femeninas, ya que en el caso de ser femeninas, turista se va a pasar a turiste con la e, y en caso de ser masculinos, turista va a pasar a turisti con la i si se trata de turistas hombres plural. Lo mismo ocurre con las demás palabras de estos ejemplos. Altruista va a pasar a altruiste o altruisti según el caso. Optimiste, optimisti. Dentiste, dentisti. Farmaciste, farmacisti. Cicliste, ciclisti o ciclistas. Musiciste, musicisti. Hay otras formas irregulares del número, por ejemplo, en el caso de femenino y masculino irregulares, algunos sustantivos masculinos y femeninos presentan una conducta irregular cuando cambian de singular a plural. Irregular significa en sí mismo que no tiene regla. No puedo proporcionarles una regla. Esto se aprende poco a poco con el tiempo y con la experiencia. Por ejemplo, la palabra uomo no pasa a uomi con la i, sino a uomini. Hay una deformación mayor. Esto proviene del latín. Dio no pasa a dii con doble i, sino que pasa a dei. Dios, dioses. La tercera palabra es muy particular. Dito significa dedo y dita significa dedos. El plural de dito no se formó con la i, sino con la a. Dito, dita. Y no solo eso, sino que de ser una palabra de género masculino singular, al momento de pasarla a plural, también cambió de género de masculino a femenino. Es un cambio inusual, pero que existe. La palabra ala, como el ala de un avión, también se transforma a ali en vez de a ale. Arma, armi, payo o par, paya con la a. Orecchio, que significa oreja,
pasa a orecchie con la letra E. Y también hay un cambio de género. Orecchio es masculino, pero el plural orejas, orecchie, son femeninas en italiano. Otra de las formas particulares de formar el número plural es respecto a las palabras de origen extranjero. Extranjero para el italiano. Y no presenta ninguna variación al formarse en plural. Algunos ejemplos están citados aquí. Por ejemplo, en la palabra computer. Puede ser un computer, pero pueden ser muchos computer en italiano. No cambia, no se dice computers ni ninguna otra variación. Lo mismo con CD de música o garage o DVD, film, bar o sport. Si se trata de un deporte o muchos deportes decimos uno sport o due sport o 25 sport, no importa el número. En plural, estas palabras extranjeras no van a variar. Forma particular del género, femenino y masculino. En algunos sustantivos, el cambio de masculino a femenino requiere de los sufijos essa o iche que se agregan al final de la palabra. Tenemos la primera columna con palabras masculinas como studente, pero la palabra studente no es válida para ambos casos, como en español que es un estudiante o una estudiante, sino que en italiano estas palabras sí requieren de un cambio. Por ejemplo, studente se le agrega el sufijo y tenemos studentessa. Professore, professoressa, profesora. Príncipe, principessa. Y también el sufijo iche. Scrittore o escritor, scrittrice, escritora. Imperatore, imperatrice o emperatriz. Editore, editrice o editora. La formación del género masculino y femenino. Generalmente, usualmente o lo que es más común es que los sustantivos van a cambiar su última vocal de acuerdo al género y al número. Con la A, con la O, con la E o con la I. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si es una muchacha es una ragazza. Si es un muchacho es un ragazzo. Si es una hija es una figlia. Y si es un hijo es figlio. Si es una niña es bambina y si es un niño es bambino. Esto es muy similar al español. Y en su forma plural, si son muchas muchachas es ragazze y si son varios muchachos son ragazzi. Y lo mismo con niñas y niños, bambine y bambini. Entonces podremos decir que muchacha, muchacho, muchachas y muchachos se diría ragazza, ragazzo, ragazze, ragazzi. Bambina, bambino, bambine y bambini. Figlio, figlia, figli y figlie. Pero que no siempre es así. Algunas palabras o algunos sustantivos lo permiten. Permiten las 4 formaciones, singular, plural, masculina y femenina. Pero otras no. Por ejemplo, la palabra noticia. No existe noticia y noticio. Simplemente existe noticia o en plural noticias. Noticia o en plural notizie, pero que no es posible formar todas las combinaciones. Hay otra particularidad del género, por ejemplo en la formación del género masculino y femenino de algunos sustantivos. No en todos los casos basta con cambiar la última vocal para transformar el género de un sustantivo, ya que cuando se cambia esta última vocal podría cambiar el significado de la palabra. Aquí tenemos algunos ejemplos como la palabra mela, que significa manzana. Y si nosotros cambiamos por melo, ya no se trata de una manzana, sino de un manzano o un árbol de manzanas. Pesca, que significa durazno. Pesco, árbol de duraznos. Moda, que significa la moda, por ejemplo, la moda italiana. O modo, como el modo en el que hablas, caminas o te desarrollas. Távola, como mesa preparada para comer, con platos, con cubiertos, etc. O tavolo, como mueble, la mesa, pero como un mueble, no como un concepto de comida. Testa, cabeza, y texto, como el texto que estás leyendo. Tema, como el tema del que estamos hablando, y temo, como el temor. Yo temo que este tema sea muy difícil.
foglia como hoja de árbol y folio como hoja de cuaderno. Es decir, no siempre es posible cambiar simplemente la letra con la que termina, porque a veces podemos alterar el significado. Otra forma particular del género es la formación del género masculino y femenino con palabras distintas. Existen algunos sustantivos que requieren de una palabra completamente diferente para formar su género complementario o su género contrario. Ya vimos que sí se puede decir ragazza y ragazzo, pero no siempre va a ser así. En español me viene a la mente el ejemplo de caballo. La hembra del caballo no se dice caballa, requiere de una palabra completamente diferente para formar su género. Caballo, yegua. Lo mismo ocurre en italiano con algunas palabras como moglie, que es esposa, y marito, que es marido o esposo. No se puede decir marita y marito, y no se puede decir moglia y moglio u otra variación. La palabra donna, que significa mujer, y en la palabra hombre se dice uomo, no se debe de decir donno. O uomo, que es hombre, no basta con decir uoma, como en inglés cuando dicen woman. Y la palabra femmina, que es femenina o hembra, y maschio, que es masculino o macho. No se puede decir maschia y maschio o femmino y femmina. Lei y lui, que significan ella y él. Entonces estos son los casos de las palabras que son completamente diferentes para formar el género masculino o femenino. A continuación tenemos algunos ejemplos. Escribí 4 ejemplos. Los primeros 2 yo les digo a mis alumnos que corresponden a un mundo ideal, mientras que los 2 que siguen son de un mundo real. Yo digo que estos primeros 2 ejemplos corresponden a un mundo ideal porque si leemos atentamente, uno se trata del género femenino y el otro del género masculino. Y en ellos, cuando se trata del género femenino, todo termina con la A, y en el masculino todo termina con la O. Por ejemplo, lei è Maria, una ragazza italiana, bella, alta e simpatica. Todo termina con la A, María, ragazza italiana, bella, alta, simpática. El caso masculino es exactamente el mismo. En vez de María es Mario. Un ragazzo italiano, bello, alto e simpático. Esto es muy sencillo, son ejemplos donde no hay excepciones. Pero si pasamos a los ejemplos siguientes, vemos que hay una mayor complejidad, o lo que yo les digo a mis alumnos, ejemplos más del mundo real. Vemos que también hay un ejemplo femenino y uno masculino. Lei è Maria, una ragazza francese, bella, alta ed elegante. È una professoressa molto intelligente, è una donna altruista e gentile. A pesar de que se trata de un ejemplo que gira en torno al femenino singular, vemos que no todo termina con la A como si fuera un mundo ideal, sino hay palabras con A que terminan con E, que tienen el sufijo essa femenino, o que por ejemplo tienen una palabra de género único como donna, altruista con el sufijo ista, etc. Entonces, lei è Maria, una ragazza francese bella e alta ed elegante, è una professoressa molto intelligente, è una donna altruista e gentile. Notamos todo un cambio, pero cada una de esas palabras obedece su propia regla y no pierde la concordancia del género. Todos obedecen al género femenino. Si revisamos el texto siguiente, se trata de un ejemplo en masculino. Lui è Luca, un ragazzo francese, bello, alto ed elegante. È un professore molto intelligente, è un uomo altruista e gentile. Podemos notar también que no todo termina con O solo por tratarse del caso masculino, sino que incluso Luca es un nombre de hombre que termina con A. Lui è Luca, un ragazzo francese, bello, alto ed elegante. È un professore, sin el sufijo essa, como professoressa. È un professore molto intelligente, è un uomo
altruista con el sufijo ista es gentile. Una vez que hemos revisado estos ejercicios, todos estos están en su forma singular, pero masculina y femenina, podemos pasar a resolver algunos ejercicios. Puedes pausar el video, puedes regresarte para repasar alguno de los conceptos que no haya quedado muy claro o alguno que te haya parecido particularmente difícil. Te recomiendo que uses lápiz y papel para resolver estos ejercicios. El primero dice: transforma al plural los siguientes sustantivos: telefonino, que es teléfono celular; tavolo, que es mesa como mueble. Recuerda que aunque mesa sea femenina en español, tavolo es masculina por sí misma sin compararla con ningún otro idioma. Es un error muy común, pero hay que estar atentos a ello. Finestra, ventana; máquina, coche; ristorante, film; imperatrice, artista; leone o león. 2. Continúa con lápiz y papel. Transforma al singular los siguientes sustantivos: genitori, que son tus papás; angeli, ángeles; paesi, países; francesi, franceses; amici, amigos; amiche, amigas; animali, animales; telefoni, signorine, señoritas. 3. Transforma los siguientes sustantivos del femenino al masculino: mexicana o mexicana; amica, amiga; piccola, pequeña; inglese, inglesa; donna, mujer; studentessa, bella, simpática; attrice o actriz. Solo voy a traducir los que considero más necesarios. Y finalmente el ejercicio 4. Transforma los siguientes sustantivos del masculino al femenino: bambino, niño; alto, italiano; turista, cinese; cantante, re o rey; furbo, astuto; zio, tío, como el hermano de tu mamá o de tu papá. A continuación vamos a ver la clave de respuestas, pero antes de verla tú puedes regresarte, repasar alguno de los conceptos del video y resolver los ejercicios. Ya llegamos a la parte de las respuestas y tenemos en el ejercicio 1 telefoni, tavoli, finestre, macchine, ristoranti, film, imperatrici, artiste o artisti, si se trata de hombres o de mujeres, leoni. El ejercicio se trataba de transformar en plural las palabras. No importaba si eran plurales femeninas o masculinas, recuérdalo. 2. Transformar en singular los sustantivos: padre o madre, porque el plural era genitori o papás, padres; angelo, paese; francese, amico, amica; animale, teléfono, signorina. 3. Pasarlo de femenino a masculino: messicano, amico, piccolo, inglese, uomo, studente, bello, simpático, attore. Ejercicio 4. Transformar de masculino a femenino: bambina, alta, italiana; turista, cinese; cantante, regina; furba, zia. Espero que hayas acertado a todas. No te preocupes, es un ejercicio que requiere de bastante práctica, ya que revisamos las formas o las reglas básicas, pero también algunos casos irregulares que son parte de la lengua italiana. Tenemos algunas conclusiones. Has aprendido cómo se forma el género masculino y femenino y el número singular y plural de los sustantivos, ya no los vamos a llamar cosas, y de los adjetivos, ya no los vamos a llamar lo que describe a las cosas. En italiano con algunas variaciones o casos irregulares o muy particulares. Conocer el género y el número de los sustantivos y adjetivos te permite mantener la concordancia durante la producción oral y escrita en italiano. Con la concordancia nos referimos a que ya no decimos la ragazzo simpática o il ragazzo bella, sino que hay una coherencia
y una concordancia entre el género y el número de los sustantivos y de los adjetivos. Puedes compartir este video con tu profesor de italiano si es el caso en el que estudias con algún profesor o con algunos otros compañeros, familiares y amigos con quienes quieras practicar si estás aprendiendo por tu cuenta. Puedes consultar otras particularidades sobre este tema y que no fueron incluidas aquí. Aquí ya fueron incluidas las básicas, las principales, y para no hacer el video tan cargado y tan complejo, con esto basta, pero tú puedes ir a consultar todavía más particularidades sobre la construcción del género y del número en italiano. Ciao, grazie e ci vediamo presto.